Amén. Creo que está en todo nuestro corazón bendecir a nuestro pastor. Yes, con toda bendición. Sabemos que el Señor está al cuidado de cada uno de ellos. Amén. Que la Biblia de Dios guarda la entrada y la salida. Amén. Amén. Aleluya, sí. Recibimos las clases que nos liberan, que nos edifican y que nos muestran tal cual es nuestro Señor Jesucristo. Saulo de Tarso experimentó esa realidad en carne propia cuando caminó a Damasco y creyendo cuando camino a Damasco y creyendo él que estaba haciendo lo que para él era lo bueno, el Señor le aparece y lo tira al suelo del caballo y queda totalmente ciego. El Señor lo tuvo que enceguecer para que luego pudiese ver, mirar y conocer lo que era verdadero. Lo mismo tiene que pasar con todos aquellos que hemos sido enceguecidos, al igual que Saulo, a causa de las mentiras y cuentos de la religión, que nos llevó por supuestos caminos de bondad y de bien. Es necesario también que seamos hechos como ciegos en lo natural para poder ver y discernir lo que es espiritual y del Espíritu. Amén. Hermano, esa experiencia de Saulo es cosa tremenda. Persiguiendo. Y él creía que perseguía a una secta falsa llamados cristianos. Y hermanos, se le aparece Jesús y él lo sabe, porque él preguntó: ¿y quién eres tú, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, así como Gloria se le presentó a Juan, así se le presentó Jesús en persona. Yo soy Gloria Ruiz. Ay, Ay, sí. santo. Pero ahora está ya gloriándose en su nombre. Hermano, luego de esa experiencia, Saulo estuvo dispuesto a morir por Cristo en todo momento. Amén. Porque lo conoció de frente, cabal. Directo. También los discípulos lo conocieron, y todos ellos, incluyendo a Pablo, todos ellos fueron martirizados. ¿Por qué morían? Porque no podían negar. Pedro, Jacobo y Juan lo vieron glorificado en la transfiguración, ¿o no? ¿No vieron ellos cómo sepultaron el cadáver de Jesús y al tercer día se le aparece vivo? Amén. La verdad no es un cuento. Ese Jesús es real. Amén. Yo no lo vi al tercer día, pero casi 2000 años después, Doris y yo y un grupo de hermanos del ministerio fuimos a esa tumba de donde él salió, pero la tumba estaba vacía. Sígalo. Amén. Es necesario, repetimos, también que seamos hechos como ciegos en lo natural, para poder ver y discernir lo que es espiritual y del Espíritu. Mientras el Caín que está en nosotros se crea que es capaz de ver lo que es espiritual, entonces podemos estar seguros de que todavía esa vieja naturaleza y simiente permanece vigente. Solamente cuando la luz de la verdad del Señor nos enceguece, podrá el bien y el mal que está en nosotros desaparecer. Es que para poder ver debemos primero ser enceguecidos por la luz de la verdad de Cristo,
Pues si ha estado usted dormido en cuanto a esto, es tiempo de que se despierte. Todavía hoy, ese conocimiento del bien y del mal está literalmente matando, ya que su fruto nos causa distracción para no poner nuestra vista en aquel que es la fuente de la vida, Jesucristo, el árbol de vida eterna. Mientras usted se dedica a mirarse a sí mismo y ver lo bueno y lo malo en usted, no podrá enfocar su mirada en aquel que en verdad es el único dador de vida, Jesucristo. Todavía el día de hoy, este árbol del bien y del mal nos lleva cautivo a enfocar y poner la mirada en nosotros mismos. El pecado tiene su poder y su fuerza en la ley, ya que por medio de la ley nos es revelado no solamente el bien, sino también el mal. El conocimiento del mal nos lleva a la corrupción y lo corrupto, así como el conocimiento del bien nos lleva y conduce a nuestra propia justicia, y ambos, el bien y el mal, nos llevan a la muerte. Era a esto que Cristo hacía referencia cuando les hablaba a los religiosos fariseos, a los doctores de la ley y a los escribas, cuando les decía: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí, para que tengáis vida eterna. Juan 5, 39 al 40. Ustedes van a escuchar, si no lo han escuchado, a pastores predicando ese versículo, como que ahí está diciendo que si usted escudriña las Escrituras, usted va a tener vida eterna. Las Escrituras no dan vida. Hay que estar en Cristo, porque en Cristo es que está la vida. ¿Entendido, hermanos? Amén. Vuelve y repite ese versículo, a ver si lo entienden mejor. Sí, amén. Era a esto que Cristo hacía referencia cuando les hablaba a los religiosos fariseos, a los doctores de la ley y a los escribas, cuando les decía: escudriñad, una orden, una ley, las Escrituras, porque a vosotros os parece, Ese es el parecer de ellos, que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Génesis 3:15 de mí, y no queréis venir a mí, para que tengáis vida eterna. Es solamente Jesucristo, el árbol de vida, quien puede dar la vida eterna. No se salgan de ahí, no nos salgamos de ahí. El Señor da su aclaración en la palabra. Los fariseos de ayer y de hoy, porque hay muchos, están en el mismo negocio, en la misma diatriba del bien y del mal, lo que yo conozco, porque yo me la conozco, la palabra, la ley, yo la he leído, y creen que la palabra, y conocer la palabra, a esto se refiere el pastor cuando hace estas señalizaciones bien puntuales. Es muy significativa la ubicación de ambos árboles. Ambos estaban en el centro del huerto. El árbol del conocimiento del bien y del mal estaba al igual que el de la vida en el centro del huerto. Génesis 3:3. Hoy, al igual que ayer, si estamos centrados en nosotros mismos, es una malicia que nos puede afligir y afectar para mal a todos. Es de notar que no es sino hasta que Adán y Eva comieron del fruto de ese árbol que ellos se dieron cuenta de su condición y entonces se examinaron a sí mismos por primera vez. Antes de comer del fruto de este árbol, no habían tenido ocasión de interés en fijarse en ellos mismos. Aunque siempre estuvieron desnudos, es que antes de comer del fruto, su atención estaba fijada y centrada en el árbol de vida, Jesucristo, y en el propósito para lo cual fueron creados. Después de comer, el conocimiento adquirido en la fruta del árbol los llevó a fijarse en ellos mismos. Hay muerte, dice Dios, tanto en conocer el bien
como en conocer el mal. No hay nada que nos pueda alejar o mantener más alejado del árbol de la vida que nosotros fijemos y enfoquemos y enfocarnos en nosotros mismos. A eso y a nada más es a donde nos lleva la ley a todos y cada uno de los creyentes. Es por esto que, al igual que Dios en aquel huerto, el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, llama a esa ley como ministerio de muerte y ministerio de condenación. Más claro no puede cantar el gallo, ni más clara puede ser el agua cristalina. 2 Corintios 3, 7 al 9. Es bueno establecer, para no convertirnos en piedra de tropiezo ante algún creyente sincero, que cuando definimos el árbol del conocimiento del bien y del mal, no nos referimos solamente a la ley de Moisés, ya que esa verdad va mucho más lejos que eso. Miremos, a veces pensamos que el viejo pacto es la ley y que el nuevo pacto es la gracia, y en muchos casos eso es así, pero no todas las veces tiene que ser así. Es muy cierto que el viejo pacto es de la letra. Es también muy cierto que el nuevo pacto es del Espíritu. Por ejemplo, puede suceder que un creyente genuino establecido en la iglesia, con todas las mejores intenciones y devoción que se pueda tener, pero no ha sido enseñado en verdad nueva testamentaria, y por lo tanto tiene mezclada en su corazón las enseñanzas viejo testamentarias. Ese creyente, cuando lee o estudia el nuevo pacto o testamento, lo lee y lo estudia con corazón conforme a las verdades del viejo pacto, y aún lo nuevo lo convierte e interpreta conforme a la vieja ley. Esas enseñanzas acerca del viejo pacto no son ya necesariamente verdades vigentes en el nuevo pacto, y por eso aún lo nuevo lo ven y lo interpretan conforme al molde del viejo pacto o testamento. Nosotros, que por más de 40 años de nuestras vidas militamos en un camino falso y religioso, aunque siempre les recordamos que nacimos en un hogar de padres devotos y muy buenos cristianos. Tan bueno que nosotros no les pisamos los talones hasta el día de hoy, pero fueron enseñados en pleno siglo XX conforme al judaísmo, al fariseísmo, y mezclando el evangelio de la verdad en Cristo con muchos mandamientos conforme a Moisés y el legalismo rampante. A pesar de haber sido instruidos en la palabra, fuimos instruidos de tal manera que no pidiésemos tener la posibilidad de ver la luz de la verdad nueva testamentaria. En verdad es como dice en 2 Corintios 3:15, y aún hasta el día de hoy, cuando se ve a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Note que no es en los ojos que está el problema del velo, sino que es mucho más terrible su condición, ya que su corazón está velado, o que no puede o no es capaz de ver. De esa terrible condición podríamos pasar horas y horas testificando, ya que en una condición de terrible impotencia y frustración. Es por esta razón que la Iglesia de Jesucristo está intoxicada con religión, dogmas, tradiciones y conceptos bíblicos ya dados por muertos, obsoletos, ineficaces e inservibles, y que no fueron dados para la Iglesia, sino para el pueblo judío y su descendencia en aquel pacto viejo. Es por esa razón también que llevan al creyente a establecer una justicia basada en nuestro cumplimiento u observación de mandamientos judaicos, cualesquiera que estos sean viejos o nuevos, ya que da lo mismo, en lugar de vivir y disfrutar de una relación íntima con nuestro Señor, el árbol de vida. Recordamos ese pasaje bíblico de que los que practican, los que judaizan sin ser judíos,
sinagoga hacen para Satanás. Porque están perdiendo su tiempo. Si usted creyente y fue dado de un nuevo pacto, váyase a su nuevo pacto y reciba las mieles y la grosura que nos han dado en este nuevo pacto. El Señor prometió para su iglesia enviar al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Toda la verdad está en Jesucristo, de quien el mismo Espíritu Santo ha sido enviado a testificar. Efesios 4:21. Las Escrituras es uno de los más preciados y gloriosos regalos de parte de Dios para su pueblo, pero ellas no nos fueron dadas con el objetivo de ocupar el lugar que le corresponde de manera exclusiva a nuestro Señor y Dios. Las Escrituras son un medio, pero no son el fin u objetivo final y superior. Nuestro objetivo o meta final y superior no es conocer las Escrituras, sino que la mayor meta es llegar a conocer al Señor y al Dios de las Escrituras. ¿Qué mejor ejemplo que el de los escribas, doctores de la ley y los fariseos de su tiempo? El apóstol Pablo, de la secta de los fariseos, y el más ilustrado de todos los apóstoles, de quien se dice que fue enseñado a los pies del famoso maestro entre los judíos, de nombre Gamaliel, hablando acerca de esto dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Filipenses 3, 7 al 10 y vea Filipenses 3, 4 al 6. ¿Cuáles cosas eran aquellas que daba como pérdidas? Pues todo su conocimiento acerca de la ley, que es como decir de las Escrituras conforme a como él las recibió de los judíos, de Gamaliel y de los fariseos religiosos. Nota triste pero importante: es muy cierto que la mayor causa de división que existe en el pueblo de Dios y en su iglesia se debe al mal uso, aplicación e interpretación de las Escrituras. Hombres que no califican, como lo dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, traza o aplica bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Muchos hemos caído en la misma fosa de ese mal uso, aplicación e interpretación de la palabra. Muchos hemos y habremos de cometer los mismos errores que cometieron aquellos devotos fariseos, doctores de la ley y escribas en el viejo pacto o testamento. De hecho, es bueno resaltar que Jesucristo solamente fue estorbado por esos tres grupos que estaban llamados a conocer y saber quién era aquel que estaba en medio de ellos, ya que las Escrituras viejo testamentarias todas daban testimonio de él y anunciaban su venida, primero como el manso cordero del sacrificio pascual y luego como el Mesías prometido. Pero todos los sabios de esos tres grupos se enredaron en la letra y en la ley y no pudieron reconocer al dador mismo de las Escrituras. No pudieron ni siquiera reconocer al dador de vida ni a su Redentor. Es digno de tomar en cuenta de que en lugar de respaldar y ayudar a Jesucristo, lo que se convirtieron fue en piedra de tropiezo para Cristo primero y luego para todo el pueblo. Lo que ellos hacían era cargar al pueblo con cargas y dogmas religiosas que ni ellos mismos podían guardar u observar. Es por esta razón que el Señor tuvo que escoger a hombres del vulgo, a unos pecadores, publicanos y colectores de impuestos, todos ellos ignorantes de la ciencia dogmática de la religión judía. Fueron esos que eran llamados a conocer la verdad
lo que terminaron tomando la vanguardia para que el Cristo de Dios, su gran Jehová, terminase crucificado en la cruz del Calvario. ¡Qué ironía! La razón, pues que Moisés y su ley en las Escrituras los dejaron ciegos, y al quedar ciegos se convirtieron en guía de ciegos. Hoy es igual, muchos de los grandes y afamados teólogos, los llamados reverendos, entre comillas, los supuestos maestros evangelistas y otros tantos titulados como doctores, siguen siendo los más grandes adversarios del Evangelio, e igual que aquellos del pasado, siguen crucificando la palabra de verdad y al Señor de la gloria al mismo tiempo. Muchos hoy, al igual que aquellos en los días de Jesucristo, podemos caer en el mal uso de la palabra de verdad. Podemos ser capaces de hacer lo mismo y cometer los mismos errores que aquellos devotos fariseos, doctores de la ley y los escribas en el viejo pacto. En ese error es que muchos usan como regla medir su grado de espiritualidad y consagración, tomando en cuenta cuántas cosas buenas están observando o guardando y obedeciendo de las que se demandan en las Escrituras, tanto en el Viejo Testamento, las cuales no son para nosotros los creyentes observar, así como las que no han sido impuestas y demandadas en los mandamientos del Espíritu, en los mandamientos de Cristo y en la ley del amor, en el nuevo pacto. Pero sucede que nuestro grado espiritual debe ser medido por nuestras observancias, a normas de vida que ya quedaron obsoletas en la cruz, sino que debe ser medida respecto en cuanto a la manifestación de la vida de Cristo manifestada en nuestro diario vivir. Continuamos la siguiente semana, lo que continúa a partir de la página 39, el segundo párrafo. Recuerdo que al principio le convoqué a que vamos a conocer más a Cristo. Cada vez que leemos la palabra, conocemos cuál es el carácter de nuestro Señor y cómo Él tomó el cuidado de, a través del Evangelio, que es Él mismo, mostrarse a sí mismo. Hemos conocido más de Cristo, no nos vamos como vinimos y hemos sido bendecidos en esta escuela de la palabra de verdad. Dios nos lo bendiga. Amén. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la verdad.